Buenas noches. Para mí, la verdad que es un gran placer venir otra vez a 1900, un bar emblemático de la cultura de Huelva, y además con el privilegio de presentar pues, el último libro de mi buen amigo Gerardo Macías, humorista gráfico, guionista, dibujante de tebeos y muchas otras cosas más, y que esta noche viene acompañado por José Luis Martínez Cabrera, alias Rebote, al que bueno, he tenido el gusto de conocer pues, hace un rato. No es el caso de Gerardo, al que conocí hace muchísimos años ya, como también a su hermano Ciro y a Marco, que tristemente se lo fue hace algunos años y al que desde aquí dedico un cariñosísimo recuerdo. De los hermanos Macías, que son unos excelentes profesionales del cómic y dinamizadores culturales, en realidad quien conocí primero fue a Ciro, porque le di clases de Historia del Arte, si no recuerdo mal, en el Instituto La Rábida, un instituto que ha jugado un papel muy destacado en la amistad que luego pues, fui forjando con su hermano Gerardo, y no porque le diera clases a él, que no es el caso, ¿no? Sino porque su casa está cerquísima del instituto. Y la verdad es que si pienso en Gerardo, no lo puedo separar de esas calles por las que a diario subo y bajo con exámenes, libros, carpetas bajo el brazo, calles por las que a veces pues lo veo venir, muy sonriente siempre, en ese inagotable trasiego que siempre se trae entre manos, o entre pies, mejor dicho, entre su casa y las calles del centro, ¿no? Y así, bueno, pues de encuentro en encuentro, de parada en parada, a veces de café en café también, pues Gerardo me ha ido informando con su gracia y su sentido del humor habitual, pues de todos los proyectos que siempre ha tenido, ha sacado adelante, ¿no? Entonces sé de muy buena tinta y nunca mejor dicho, pues que a los 12 años ya comenzó a publicar algunas viñetas en el diario Diel, que con 13 años lo siguió haciendo en el Huelva Información, gracias a su padre y a Tomás Estrada, el autor de las míticas viñetas del abuelo del Recre, que además fue su profesor de dibujo en los maristas, como me estuvo explicando el otro día. También sé, porque me coge muy de cerca, que dirigió en el Instituto La Rábida pues, la revista Estuaria, junto con don Manuel Sánchez Tello. Ha participado en publicaciones como pues, El fantasma del conquero, donde publiqué un poema, por cierto, ¿te acuerdas? El Botellón Literario, en Camaleón Comics, Mucho Cómic, revistas estas últimas que han conseguido importantes premios a lo largo de toda España, ¿no? Con sus hermanos Marco y Ciro, pues también ha colaborado con la Televisión Autonómica de Canarias y sobre todo con Canal Sur, llevando adelante 4 temporadas de un informativo juvenil en viñetas. También ha llevado a cabo varios proyectos audiovisuales y de publicidad históricos, ¿no? Como los cómics que han dedicado pues, a las poblaciones del Almendro en Huelva y de Lucena en Córdoba, con 2 ediciones. Y especialmente los superhéroes de cómics Cooper Gell, de reciclaje y medio ambiente, y Biblos, ¿no? De bibliotecas públicas y hábitos de lectura, con varios álbumes ya en su haber. Es ni más ni menos que coordinador del Salón Internacional del Cómic de Huelva, miembro de la Asociación de la Prensa de Huelva y del Colegio de Periodistas de Andalucía. Y hoy, pues como he dicho antes, viene a presentar el segundo volumen de Días de Cómics, que está magníficamente publicado por Matraca Ediciones y que es un recopilatorio pues, de los artículos dominicales que Gerardo ha ido publicando en Huelva Información, donde hace un repaso muy interesante de toda la historia del cómic, ¿no? El primer volumen estuvo prologado por el gran poeta Luis Alberto de Cuenca, que es muy amigo suyo y a través de él pues también tengo el placer de que sea mío. Y la segunda temporada, es decir, el segundo volumen de Días de Cómics, lo prologa Javier Chaparro, exdirector del Buena Información y la persona
que le propuso pues, esos artículos dominicales de Días de Cómic, que coge su título de un programa en Unirradio que los hermanos Macías llevaban y del que, bueno, pues ya Gerardo después supongo que hablará con más detalle, ¿no? Los dos volúmenes de Días de Cómic están ilustrados por José Luis Martínez Cabrera, alias Rebote, que nació en San Fernando, Cádiz. Él me ha estado poniendo al día de que ha estado en Barcelona y actualmente pues vive en Trigueros, ¿no? Desde hace ya tiempo. También es excelente dibujante, como lo podemos ver aquí en los dos volúmenes de Días de Cómic, coleccionista de páginas originales de cómics, editor de fanzines como pues, los Tebeos del Bollo, también ilustrador de otros libros de Matraca Ediciones, pues como, lo tengo aquí apuntado, Berna, un juez disparatado de Diver Willy, la novela policíaca Crímenes en cadena y otros casos de Teo Sueras, de Adolfo Quibus, el libro de historias cortas 7 veces Berna, del colectivo Traficantes de Relatos, la obra teatral Los 3 días del cangrejo, también de Adolfo Quibus, o, como vemos ahora, la recopilación de artículos Días de Cómic de Gerardo Macías. Bien, yo creo que ha llegado el momento de irle cediendo la palabra a ellos, pero quería empezar con un par de preguntas para Rebote, que primero, ¿por qué lo de Rebote? Y después, ¿cómo conociste a Gerardo? ¿Dónde viene esta amistad? Bueno, Rebote es un seudónimo que apareció cuando era joven, con un grupo de gente que teníamos, y bueno, algo interrelacionado con el baloncesto, que en aquel momento me dedicaba. Sí, bueno, teóricamente no iba a llamarme Rebote, sino el que cogía los rebotes, que era pívot, ¿no? La gente dice, bueno, ¿tú qué juegas? Yo juego de pívot, ¿no? Que era el clásico de aquella época, ¿no? Entonces resulta que en el grupo había uno que era argentino, al que llamamos el pibe. Y pibe y pivo era muy lioso para el grupo. Dijeron, no, esto no puede ser. Y entonces me preguntaron, oye, ¿qué hace el pivo? Y yo ingenuamente dije, pues coger los rebotes. Digo, ¿por rebote? Y digo, no, hombre, total. Pues con rebote me quedaba y sí, al final lo asumí como tal y bien. El siguiente tema. Yo vine de Barcelona, ya con mi bagaje de cómic y mi afición grande, ¿no? En verano del 95. Y en abril del 96, Gerardo estaba en un stand de aquí de Huelva, de los libros, y estaba el Camaleón Cómic en aquel momento, ¿no? Pues entonces, claro, cuando me enteré que hacía algo de eso, pues me acerqué y él estaba allí atendiendo a la gente, y empezamos a hablar y bueno, no hemos parado en 29 años. Llevamos, o sea, bien, en aquel momento pues congeniamos en cuanto al tema que nos interesaba a los dos, ¿no? A través del cómic y tal, y bueno, y luego a sus hermanos. Con ende, conocerlo a él, conocerlo a los demás. Y bueno, siempre he estado colaborando y estando al lado de ellos. Y somos ya un poco amigos, ¿no? No considero la amistad, digamos, una cosa como que tú a veces no piensas, bueno, yo soy amigo de este, ¿no? Pero es decir, que con el tiempo pues vas cogiendo una serie de lazos, ¿no? Que al final han llevado un poco a querernos, ¿no? Y a... Se refiere que a la discoteca y es muy de todo. No hemos ido de jóvenes, ni hemos ido por ahí de fiestas, ni nada, ¿no? Sí. Yo las conocí yo de mayor y ya casi con 40 años y ellos todavía estaban en esa época, ¿no? Que he sufrido, en algún salón del cómic he sufrido sus travesuras de juventud. Sí. En alguna. Y bueno, antes he comentado que Días de Cómic coge el título de un programa de Unirradio que llevaban los hermanos Macías. Gerardo, te pregunto ahora a ti, háblanos de cómo surge esto de Días de Cómic, explícanos. Bueno, pues en radio, que era la emisora de radio de la Universidad de Huelva, yo estaba haciendo con una serie de compañeros, mi amigo Daniel Rubio, que ahora vive en Japón, y algunos compañeros más que eran también colaboradores, pues estaba haciendo un programa que era, digamos, metaperiodismo, sobre el periodismo, y vamos tocando varios temas. Total, que la dirección de la radio me dijo, nos interesaría
a tu hermano y a ti a hacer uno de cómics y tal. Y a Marco especialmente le interesó mucho porque él era profesor, Marco en paz descanse, era profesor de imagen y sonido en el Instituto Pablo Neruda, y él tenía en mente, nunca lo llegó a hacer, pero tenía en mente de meter a sus alumnos como no sé si decir práctica, no sé cómo se llama en el argot de él, pero meter a los alumnos de él digamos, a ser parte activa del programa. Marco bautizó el programa, que por eso yo he querido que la sección del periódico y el libro este se llame Días de Cómic, porque es un homenaje a Marco, pero además bautizó pues todas las secciones. Le buscó además una ráfaga de música que la eligió él toda. Y lo demás tengo que decir que llevaba yo bastante peso, lo hacía yo, por ejemplo, el guión y una entrevista central que la hacía por teléfono siempre, pero bueno, todo el resto del programa era cosa de Marco. Y bueno, y luego el Tiro, que venía semanalmente con nosotros a la radio, lo grabábamos unas veces mejor y otras veces peor, porque la verdad que era nuestra primera experiencia de radio, pero bueno, fue muy bonita. Estuvimos, pues, no sé si decir, se acordará, 4 o 5 temporadas, y nos seguimos porque la radio cerró. Pero no cerró por nuestra culpa, No, pues sí había no viene a cuento ahora, pero había una serie de personas, hubo un cambio en la universidad y había una serie de personas. Si salimos nosotros, la radio va a tener el doble de presupuesto, y tuvo 0 presupuesto. Pero bueno, ya cada uno ya sabrá. No me acuerdo ni qué año fue aquello, pero bueno, la cosa que se terminó aquel proyecto, creo que siguen emitiendo, pero música enlatada. Me imagino que para no perder la señal, pero bueno, un buen recuerdo y la verdad una buena experiencia. Y sobre todo yo lo relaciono con Marco siempre, mi hermano Marco, y bueno, de ahí sale, fue la semilla pues, de este libro y de la sección del periódico. Gerardo, ¿cómo ha sido la experiencia de tener que escribir un artículo semanal? O sea, ¿te ha costado trabajo? Pues vamos a ver, Javier Chaparro, que es el prologuista de este segundo volumen, en aquel momento era director del periódico de Huelva Información. Ahora ya no está en Huelva, ahora está en Europa Sur, que es del mismo grupo Yoli, pero en Algeciras. Pero fue el que tuvo la idea. Se llevó, no sé, desde un año y pico diciéndomelo. Y yo no me terminaba de nada, y cuando murió mi hermano, con paz descanse, hazlo ahora, si te hacemos un homenaje, no sé qué. No fui capaz de hacerlo seguido porque no tenía ánimo. Mi hermano murió un 2 de abril del 2016, fue exactamente. Y yo esta sección en el Huelva Información la empecé a hacer en julio, mediados de julio, creo recordar que fue. Casualmente hubo una cosa que yo en principio creí que se me iba a volver en contra, que a Javier Chaparro lo destinaron en ese momento, justo cuando yo iba a empezar, lo destinaron a Algeciras, que pues ya me tumbó. Pero no fue todo lo contrario. A raíz de ahí, lo que yo hacía que en Huelva salía simultáneamente en Algeciras, y ahora actualmente, si no me equivoco, sale en las 10 cabeceras del grupo Yoli. Lo que pasa es que en Algeciras y en Huelva suele salir en domingo, y el resto de periódicos pues lo ponen pues, cuando le vienen. Pero vamos, sé que pasan mi página de un periódico a otro. De hecho, yo antes de que me dijeran que iba a estar en Algeciras, ponía referencias a lo de Huelva, porque muchas veces pues, se escribía, por ejemplo, de autores que habíamos leído en el Club de Lectura de Cómics aquí de la Biblioteca Provincial, o de autores que habían estado en el Salón del Cómic de Huelva, que como ha dicho Juan Carlos, Rebote y yo somos de la organización. Pues sí, ponía eso, que como a lo mejor ponía en el mismo artículo, y qué contento en fulanito, que siempre estábamos alegres, o qué cosa, o qué bien lo pasamos. Pues, claro, en cuanto me dijeron va a salir en Andalucía, tuve que borrarlo, y de hecho en los libros no sale, porque yo los libros, los dos que llevamos, los reviso, los he revisado, porque como va pasando el tiempo, pues estamos hablando de que empecé en 2016 y el primer libro salió el año pasado. ¿Qué pasa? Con tanto tiempo por medio, pues hay premios, hay gente que fallece, por desgracia, hay libros nuevos, de autores como nuevos, ¿no?
y todo eso pues lo he tenido que actualizar, más luego las actualizaciones que nos hizo nuestro editor Pepe Cueto, que también hace su revisión a su manera, para poner las cosas a su estilo particular, que de hecho fue la propuesta de que lleváramos ilustraciones en el libro en lugar de las imágenes que ponían los periódicos. Fue del editor, al principio iba a ser nuestro amigo Nicolás, que es amigo de Rebote y de mí, por temas de salud de este hombre, pues no pudo ser. Nicolás, que también lo traemos aquí en Huelva, es un amigo común nuestro, que es el creador de La Gorda de las Galaxias, unos cómics que fueron muy populares a mediados de los 80, pero por temas de salud era inviable que pudiera hacerlo. Tenía hecho, si no recuerdo mal, el primer libro, pero el editor quería que todos los libros tuvieran la misma línea, con lo cual desechó todos aquellos dibujos. No sé si lo habrá utilizado para algo, pero ya le hizo el cargo de Rebote y ya fue el segundo libro, que de hecho le hemos hecho incluso una exposición a gran formato, que está a disposición de cualquier sala que la quiera, que tiene, ya veréis los dibujos que son estupendos, los que me han puesto en el libro. La misma pregunta te hago a ti, Rebote, de cómo ha sido la experiencia de ilustrar estos volúmenes, porque claro, has tenido que hacer dibujos sobre toda la historia del cómic, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, fantástica en cuanto que siempre he leído cómics desde que tenía, pues eso, desde que empecé a leer. Mi hermano era un coleccionista y le gustaba muchísimo, entonces en casa siempre había montones y montones de tebeos, entonces para mí es fabuloso poder en un momento determinado dibujar personajes a los que he leído, a los que quiero, a los que he planteado, ¿no? La verdad es que también me llevó de rebote y me llevó el trabajo, ¿no? Digamos, era Nicolás el que tenía que hacerlo, pero no se pudo bien de tal, y entonces me dijeron, oye, tiene que salir y tenías que hacer 52 dibujos. Claro, para mí fue un... Bueno, todo esto, el primer libro, nos cogió en medio de la pandemia. Claro, bueno. Y el editor quería que lo presentáramos en el Salón del Cómic de Huelva, con lo cual, como hubo 2 años de pandemia que estuvimos haciendo el Salón del Cómic online, como sabe aquí y Rebote, y lo sabe mi hermano Ciro, que está aquí sentado, y Paco sobre todo, que es uno de los principales motores de este Salón del Cómic, que ya llevamos 18 años. Pues esos 2 años este hombre decía, no vamos a hacer no me acuerdo si llegamos, porque hicimos presentaciones en vídeo esos 2 años, no me acuerdo si llegamos a nombrar el libro en algún vídeo, pero claro, no quería presentarlo. Sí hicimos una presentación cuando no había libro, pero yo creo que fue antes de la pandemia, si no recuerdo mal. No me acuerdo. Y cuando no había libro, porque él quería ir al Salón del Cómic y decir que iba a ver el libro. Y ahí estuvo, hizo la charla para decir que estaba en proyecto el libro. Creo que fue antes de la pandemia, y luego, como se nos cogió todo lo que ya sabemos, para que vamos y pues hubo que retrasarlo. Y ahora se supone que va a salir cada mes de mayo por el Salón del Cómic un libro nuevo, así que voy a tener el rebote un poquito de esto, si no me va a aborrecer. Sí, bueno, que sí, todo lo que ha explicado Gerardo de 2 años, pero que sí, que a mí me llegó eso y en un mes y medio tenía que tener los 52 dibujos. No, para que luego, por culpa de mitad. Entonces, que para mí fue un realmente un reto grande, vamos. También puedo decir una cosa que de momento no la hemos llevado a cabo. Realmente Rebote sí quiere tener ventaja, porque ya digo que desde el 2016 que empecé, él puede ir haciendo los dibujos hasta la reseña del domingo pasado, sí, lo puede hacer si quiere, sí, que ya le he visto lo editará cuando... Bueno, ahora ya estamos trabajando en el 3er libro. Sí. O sea, sí, pero estamos leyendo, estamos mirando. Que podría hacer ya el 3er libro si quiere. Sí, pero no, tranquilidad, hay que tomarse las cosas con filosofía. Gerardo, ¿tú a quién le has prestado más atención? ¿A los cómics de toda la vida, de tu infancia, los antiguos, o las novedades que te van llegando? Pues las 2 cosas. Yo en principio, cuando Javier Chaparro me planteó la sección, lo primero que pensé es que tenía que ser variada y, si es posible, no ciñéndome solo a mi gusto, porque si no iba a reseñar siempre cosas parecidas. Entonces,
dije, voy a hacer una cadencia que sea una semana con mi español, otra con mi europeo, otra con mi japonés y otra con mi franco-belga, que son las 4 vertientes principales, aunque hay comida en todos los países, lógicamente, ¿no? Pero son las 4 vertientes principales las que son más fáciles de encontrar a quien vuelva a comprarla y leerla, porque si hago una reseña de un cómic que no puede leer nadie, pues tampoco me parecía. Y eso fue la primera intención. Luego, ya cuando ya me fui cogiendo el pulso, pues iba reseñando cosas que leíamos en el club de lectura, que se reúne cada 2 viernes, aquí en la biblioteca en la Gran Vía, y yo pues iba haciendo reseñas de todo lo que íbamos leyendo. Y luego pues también de los autores que han venido y que vendrán a esos del cómic, todos tendrán su reseña de sus libros correspondientes. Tengo que decir que en festivo escribo más que el resto del año más bien actualizo y reviso, porque tengo más tiempo en festivo. En verano, en Semana Santa, en Navidad tengo más tiempo para escribir que en los días de diario. Y sobre todo cuando llega mayo no escribo, porque tengo que hacer eso donde escribo. Y digo yo, ¿cómo es vuestra biblioteca de cómics? Porque tú eres coleccionista, ¿no? Y tú, con la cantidad de libros que tenías y que te van llegando... Pues la mía cada vez más inmensa, porque además ahora he tenido la suerte, con lo cual para mí es un orgullo, porque sé que me están leyendo las editoriales, he tenido suerte de que ya cada vez más editoriales me mandan los libros para que los reseñe. ¿Qué pasa? Que tengo montañas y montañas de libros en casa, porque claro, yo sigo comprando los que yo compro, los que yo leo, quiero decir, cuando tengo que hacer una selección para el club de lectura, a veces digo, oye, esta novedad, o si me dice la biblioteca, compra este año todos los lotes, cómpralos. Pues primero los tengo que seleccionar, correctamente. Y eso pues son cómics que al final se me van gustando. Ya algunos no me va a quedar más remedio de revenderlo o algo, pero vamos, porque tirarlo del bolo no lo voy a hacer. Porque tirarlo no lo voy a hacer. Y la biblioteca, por desgracia, ya no acepta donaciones porque tampoco le cabe. Rebote, ¿tú cómo definirías tus dibujos? Sencillos, tienen como un punto de ingenuidad, ¿no? Sí, bueno, parte un poco de la idea inicial que era de Nicolás, ¿no? Nicolás es el que iba a hacer los dibujos, por lo tanto él tiene un grafismo muy nice, ¿no? Entonces yo cuando me enfrenté a los libros, normalmente yo dibujo tipo franco-belga o bruguera, ¿no? Entonces claro, cuando me planteé lo del libro, pensé, no entronca con lo que tenía idea en principio, ¿no? Que era lo de Nice de Nicolás y tal. Y fue difícil, digamos, porque no es mi estilo, al principio, pero tuve la suerte de que cuando me cambié de trabajo de Huelva a Sevilla, en el trabajo nuevo hacían un concurso de belenes, ¿no? Los típicos belenes de figuras y eso, ¿no? Yo como soy dibujante y eso, pues les dije a mis compañeros, pues nosotros vamos a hacer un belén diferente a todos, vamos a hacer un diferente. Y entonces empecé con una base muy, muy fácil, que era un triángulo y un óvalo, y a partir de ahí creé los diferentes personajes de los belenes, ¿no? Entonces, eso quedó ahí. Cuando 3 o 4 años después vino este trabajo, ¿no? Esta historia pensé, hostia, pues esto entronca mucho con la idea de Nicolás, ¿no? Los nice, los pequeños. Entonces, pues, dije, pues esto, voy a intentar ver si soy capaz de reflejar los personajes de cómic en este esquema básico, ¿no? Que básicamente es un óvalo y un triángulo, y a partir de ahí pues modifico ese óvalo y ese triángulo en función del personaje, ¿no? O le añado sus detalles clásicos, ¿no? Y bueno, la verdad es que estoy muy contento en cuanto al reflejo. El Pepe Cueto, que es el editor, le encantaron, digamos, le parecieron muy interesantes, incluso esto fue el primero que hice, que no salió, ¿no? Tuvo los 3 años aparcados mientras, ¿no? Y mientras
salieron esos libros que tú has ido utilizando, que ya he basado he hecho ese esquema para diferentes ilustraciones, ¿no? Es decir, para mí me es muy fácil, dijéramos, y muy gratificante, ¿no? Porque con poco esfuerzo, dijéramos, por decir algo, ¿no? Siempre tienes que hacer un esfuerzo, pero sí que lo veo que es muy, no sé, muy dinámico, ¿no? Me sale muy dinámico y la verdad que estoy muy contento con cómo han quedado los libros, ¿no? Algunos personajes más que otros, porque evidentemente hay personajes, cuando Gerardo habla a lo mejor de algún manga, yo me quedo un poco pasmado, digo, sí, no lo conozco, ¿no? Entonces tengo que ir a ver cómo es el manga y a partir de ahí pues tamizarlo por este esquema, ¿no? Pero claro, cuando llego a personajes con los que he crecido o con los que conozco, o que eso, pues para mí es una satisfacción muy grande, ¿no? Gerardo, tú para escribir los artículos te tienes que documentar mucho. Sí, la verdad que me tengo que documentar muchísimo de lo que he leído. Yo soy lector asiduo, un poco menos, lógicamente, pero sí, y para elegir No es solo escribirlo, te tienes que documentarme informar, y muchas veces son páginas y páginas de documentación que las tengo que sintetizar, porque llegué a la conclusión que para que quedaran bien eran 4.400 caracteres. Iba espacio incluido. Que bueno, de vez en cuando. Total, que bueno, a lo mejor tengo 10 folios de documentación y 4.400 caracteres son el folio y medio, no es más. Claro, y tienes que sintetizar toda la información que Claro, tienes en ese espacio. claro, y que me cuesta mucho trabajo hacerlo. Unas veces me cuesta más trabajo, otras menos, pero bueno, también se trata. Procuro, eso sí, porque tengo que tener algún criterio para de los 10 folios quitar cosas. Procuro lo que da mal rollo, ¿no? O sea, el defecto no potenciarlo, porque ¿para qué? Mejor decirlo bueno, ¿no? Si en toda la documentación que tengo hay temas contradictorios, pues yo decido cuál es el que para mí es verdad. Los dos no pueden ser verdad si son contradictorios, lógicamente. Y así pues voy sintetizando un poquito. Bueno, antes de seguir quería que ya que hemos nombrado a todos los que participan en el libro, bueno, pues quiero decir, en los dos libros tiene el esquema este con las viñetas, que estas sí son pertenecientes a cómics que salen dentro del libro, y esta caricatura central me la hizo mi hermano Ciro, que está ahí, y además tiene la caricatura muchos años porque era la misma que yo ponía. Tiene la misma cara. Pues yo empecé en el Huelva de Información haciendo viñetas a los 13 años, y creo que al principio no salía la caricatura, pero enseguida la puso, hemos venido 14 años o 15, y era, no es la misma, no, pero vamos prácticamente. Así que esta caricatura tiene 30 años y nadie se ha dado cuenta, con lo cual primero conservado o eso parece. Y luego quiero hacer mención, esto se ve menos, pero bueno, si alguno luego quiere, le interesa algún ejemplar, y Antonio se lo puede. Aquí en la contraportada, nuestro compañero también de Sound del cómic, Iván Delgado, que tiene mucho arte, muchas guasas también, él es el dueño de una tienda de cómics, se llama Bon Comic, que está por la catedral, por la calle San José. Y es dibujante también como nosotros, pero además es un hacha con el grafismo, con la fotografía y esto. Entonces, esta foto que veis aquí es efectivamente una foto mía que me la hizo él, pero el muñeco que tengo en la mano es un Funko Pop, que aquí se supone que soy yo, pero porque lo ha retocado él. Esto no existe, era otro Funko Pop distinto. Él tiene allí Funko Pop de todo tipo, y en este caso era un personaje, no me vaya a perdonar porque no recuerdo el nombre del actor ni del personaje, pero era uno de Parque Jurásico que salía con Probeta, y que supuestamente se parece a mí porque la cara es la misma de los muñecos, vamos. Total, Iván lo retocó, le puso, lleva el muñeco ahora la camiseta del Salón del Cómic, con nuestro logo del Choco, que lo diseñó Lorenzo, el hermano de Paco,
Pero todo esto es de toque de Iván, algún día a lo mejor lo tendré de verdad, pero de momento el único punto por que tengo yo está en esta foto, no existe en persona. Y hay gente que me lo ha pedido, que lo quería tener, pero no existe, no existe. Y era nada más que por nombrar por eso a todos los que han participado en este libro, que ya nos faltaba en ellos dos por nombrar. Bueno, yo creo que el público, si quiere, también puede preguntar alguna cosa, tanto a Rebote como a Gerardo, ¿no? Vamos y a Juan Carlos también, a Juan Carlos también. Si queréis hacer alguna pregunta, intervenir de alguna manera. De los libros que te mandan las editoriales, sí. de los que te mandan porque ellos lo quieren, ¿estás sorprendido por tratamiento, especialmente por la calidad o por el dibujo o el guión? Sí, la verdad que sobre todo hay una editorial que me suele mandar biografías de personajes históricos y hay algunos de ellos que son muy interesantes. Hay una trilogía, por ejemplo, de Chaplin, de Charlotte, que esa me gustó mucho. Otra de un personaje no tan conocido a nivel de toda España, yo creo, pero por el Levante sí es conocido, Carceller, que es una especie de Gómez de la Serna, que hacía la colonia de Levante y le daban leña. Así, ¿no? Y entonces tuvo algún problema porque se metía con las autoridades franquistas y estas cosas. La verdad que este libro es muy interesante. Después... ¿Cómo que lo fusilaron? Creo que sí, que lo fusilaron. No, te digo más que... Ay, sí, lo fusilaron, pero estuvo en la cárcel también. La revista era que hizo unas cuentas, no me acuerdo cuál era realmente el problema. La traca, puede ser. Es que hizo unas cuantas revistas a cuál más problema. Y bueno, una editorial me mandó una biografía de un escritor de terror hispanoamericano, lo comparan con Allan Poe, se llama Quiroga, Horacio Quiroga. También muy interesante, la verdad que me suelen mandar cosas interesantes. Y el más raro que me han mandado, que yo creo que me lo mandaron pensando que aquí en Huelva iba a ser llamativo, todavía no ha salido la reseña en el periódico, pero está al salir. Me mandaron hecho desde Palma de Mallorca una historia del flamenco. Muy de cómo la ven ellos, porque no la ven como nosotros, pero una historia del flamenco. Que la verdad, solamente por venir de donde viene ya es curioso. Tiene para mí y para todos los que estáis aquí, tiene el defecto de que Huelva casi no sale, pero es una historia del flamenco. Y lo malo es que como lo manda la editorial no puedo poner que más que Huelva no sale, pero vamos, tiene ese... A ver, ¿me pregunta? Yo te puedo preguntar algo, Gerardo, pero no tiene que ver mucho con el libro. A ver, Tiene que ver con vuestra historia. a ver, dime. Porque yo a Ciro lo conozco hace 46 años, es el amigo más antiguo que tengo. ¿De dónde habéis sacado vosotros la afición al cómic? Porque Ciro con 5 años ya pintaba cómic, no sabía escribir y ya pintaba cómic. Y tú eras igual. Sí, sí. Entonces, ¿cómo habéis salido los tres hermanos pintando de esa forma, siendo unos pringados? Pues yo creo que puedo decir, es verdad que desde chico creo que hacemos equipo. Yo, como dijo Juan Carlos antes, a los 12 estaba en los días y a los 13 en el web de formación. Ellos ahí todavía eran, Ciro tiene 3 años menos que yo, aunque no le parezca. Todavía eran, no, si parece más joven todavía. Que desde muy chico ya teníamos, yo me acuerdo que teníamos de chico en casa cuadernos para simular que eran nuestros CDs, y íbamos allí las viñetas, y eran cuadernos de todas las matemáticas, pero nosotros metimos las viñetas allí y les poníamos hasta nombres, ya no me acuerdo yo de los nombres, Marco, de verdad, y Marco tenía un personaje que era una mezcla de Mortadelo y algo más.
que también... Era Chacino y era Timonete y... No me acuerdo ya de los personajes, pero esos cuadernos también eran para hacer los deberes, pero tenían historietas en vez de... Y bueno, yo más o menos sí puedo decir, yo he sido lector precoz y efectivamente porque yo quería saber, según me dice mis padres, lo que decía la revista Mortadelo Semanal, que salió prácticamente a la vez que yo. Y creo que puedo decir que yo a ellos dos les pegué la afición por leer cómic y por hacerlo, pero ellos me pegaron otra que es más importante, si cabe, que es el audiovisual. Yo todo lo que sé de audiovisuales lo sé por Ciro y por Marco, que para descanso sobre todo, y Ciro te da de acuerdo, Marco tiró para el audiovisual y fue el que nos metió en todos los jaleos. Por Marco hemos estado en Canarias haciendo una teleserie, hemos estado en Canal 4 temporadas haciendo un informativo en viñetas que era muy trabajoso, pero muy satisfactorio a la vez. Teníamos que hacer 4 piezas cada semana, pero 4 piezas es informar del tema que nos decían, y ahora tengo historietas que cada viñeta era un fotograma que salía, luego la productora aquella tenía unos dobladores y unos músicos y unos que hacían los efectos especiales, pero esto hacer 4 nuevas cada semana, pues la verdad que era un trabajo. Estuvimos allí, si no recuerdo mal, 4 temporadas y salía, yo creo que éramos los que más veces salíamos en el Canal Sur en aquellos tiempos, porque el programa salía todos los días por la mañana y por la tarde, y salían las 4 nuevas que habíamos hecho y luego de las que no habían caducado, porque solía hacer ha salido la beca de tal cosa, ha salido el concurso de tal cosa, el Disney París pide trabajadores, ese tipo de cosas, eran informativos, ¿no? Las que no habían caducado las iban repitiendo, como tenían que salir 14 veces a la semana, pues tenían que repetir las piezas, porque no había de otra manera. Pero nosotros hacíamos 4 a la semana, y de aquella cogía una época que lo mismo cogía uno en Sevilla, otro en Huelva, otro en Madrid, otro en Canarias, así que estábamos dando vueltas y las mandábamos, concretamente, que así siempre me tocaba mandarlas a mí, por la mensajería instantánea que había entonces, que era aquel Messenger, se llamaba Messenger aquello, era un cuadrito blanco con cabecitas rojas y verdes, por ahí mandábamos los Messenger, yo creo que se llamaba, y por ahí me tocaba mandar cada viñeta de esas, cada fotograma, había que mandarlo por ahí, que muchas veces se interrumpía porque suelen mandarlo por internet. Pero bueno, un recuerdo muy bonito, pero yo creo que no hemos sudado más tinta en la vida. También hemos sudado más veces. A ver, ¿algo más o me he quedado corto? Está bien. No, bien. Bueno, Gerardo, yo te iba a preguntar de qué estás más orgulloso de todos estos proyectos, de libros, de los libros de Lucena, ¿qué es lo que te ha producido más satisfacción? Hombre, pues en el momento y con la edad y cuando lo estaba haciendo, pues lo que más satisfacción me producía desde los 13 años, que era 1984, hasta el 99 creo que fue, hacía todos los días la viñeta en el periódico. No es que estuviera muy bien pagado, pero para 13 años, creo que eran 9.000 pesetas, con 13 años, en 1984, a un adulto no era bien pagado, pero por mí yo era tremendo. Una satisfacción, ¿no? Hombre, claro, y de verlo todos los días aquello allí puesto, la verdad que eso en aquel momento era satisfacción. Ahora, pues, por ejemplo, muchas cosas, había una cosa que le llamaba la atención a mi hermano Marco, que está de cáncer. Yo tenía una costumbre, con el Ciro también venía a veces, pero menos a lo mejor. Todos los fines de semana, algún día quedábamos a almorzar. Y dio la cosa de que casi todos los días que estábamos almorzando, venía un niño a pedir un autógrafo. Y Marco, como era profesor de instituto, no iba a las charlas que hacemos Ciro y yo por los colegios y por los institutos. Se las perdíamos, algunas iba, pero la mayoría se las perdía. Y Marco decía, ¿cómo puede ser todos los días un autógrafo? Todos los días un autógrafo. Pero venir pidiendo autógrafo, digo, que somos famosos. Y a mí me ha pasado alguna vez, ya después de la pandemia ya no tanto, porque claro, se respira uno más, pero antes de la pandemia me pasaba que iba por la calle y niños como señalaban, mira el maestro de cómic, porque Tiro y yo, y ya digo, Marco a veces, aparte de en la biblioteca, hemos ido a dar charlas, yo creo que nos conocen en todos los colegios, en todos los institutos de Huelva,
aquí con el amigo Juan Carlos por cercanía, por amistad del instituto y de los integrantes del instituto y por cercanía también, pues hemos ido un montón de veces. Y ya digo que por la calle, maestro de cómic, ya después de la pandemia no tanto, porque también hemos reducido las intervenciones, ahora después hay que tener más precaución, por desgracia, aunque yo creo que lo que tenga que pasar va a pasar aunque no tengamos precauciones, ¿no? Pero bueno, que así está las cosas ahora. Y bueno, no, en general estoy contento con todo lo que hemos hecho por trabajo. A mí los trabajos históricos que hemos hecho me gusta porque me gusta la historia. Yo eso de ver que el conde de tal sitio era el mismo conde que estaba en el otro sitio, que en verdad no iba a ninguno de los otros sitios, pero era el dueño del otro. A mí esas cosas pues, me llaman la atención, me hacen gracia, y los árboles genealógicos, ya no me acuerdo mucho, pero he montado árboles genealógicos de todos ellos. Y ya te considerarás más escritor, ¿no? Pues, no para. hombre, ahora mismo lo que más hago es escribir y aparte la divulgación en el club de lectura y en el salón de cómic. Pero hombre, de vez en cuando también he echado mi garabatillo que hace mano de vez en cuando. Pero a mí sí me ha gustado más siempre lo tradicional y lo artesano que estas cosas, pero reconozco que ahora hay que adaptarse a esto. ¿Alguna pregunta? Si no, cuando parezca. No, muy bueno. Por ahí me voy a preguntar una cosa que ahora le doy el corte y me voy a preguntar. ¿Qué opina de la guerra del Lenin? No lo di la palabra. Yo me tenía que decir que ha venido a hablar de ti. Hombre, claro, yo venía a hablar de mi libro y es que también ha venido a hablar de mi libro. ¿Qué precio tiene el libro? Ya que... Pues mira, 20 euros se lo podéis pedir a Antonio y a mi hija ahí en Tabarra. Normalmente se vende online, pero hombre, ya que han tenido la amabilidad de cedernos este espacio, pues de momento la editorial no ha querido de momento, la editorial es nueva, la cogió en pandemia y de momento no se ha animado a la librería. Y online parece que lo ven muy bien. También la distribución siempre la hace a través de... Estuvo alguna vez en la librería de Sevilla, en alguna, pero no. Aquí al salón del cómic ya digo, suele venir. A él lo que le gusta más la cercanía que andar metiéndose en librería y en distribuidores. Si tú tienes que distribuir, tienes que hacer una barbaridad de tirada. Es un riesgo que queramos... Este hombre lo que hace, va aumentando la tirada, pero cuando me dice, ha agotado 100, por 100, digo, no sé cuántos números es el mínimo, pero él dice 100 por decir un ejemplo, es 200 o es 50, no sé, porque sé, lo voy a agotar, vamos a hacer otra. Y como lo vendo online, pues más o menos eso lo controlo. Y así de esa manera lo hace. En otro tipo de libro igual hace es la misma edición, hace una edición corta, porque también hay que reconocer todo lo que publica son cosas, no son bestsellers. O demanda, ¿no? Según cómo va la Claro, demanda. claramente. Pero la verdad que va aumentando como mucho. una serie, entonces al ser una serie pues se puede controlar un poco más el tema, ¿no? Va aumentando mucho, la verdad que va aumentando mucho el catálogo. Tiene una colección también que es, digamos, encuadernada, por decir algo, el fanzine que él hacía cuando llegó a Figueroa, que llegó, eran 12 números. Era un fanzine de fotocopia, a este hombre le gustó y lo ha encuadernado, digamos, en cuatro tomos. Yo cuando conocí a Rebote, que él estaba recién llegado, como ha dicho, que yo estaba en la feria del libro, él hacía este fanzine, tenía una lista enorme, que era, el otro día me parece que lo comentaba contigo, como estos papeles continuos que salen de la impresora, por ejemplo, en el instituto todavía lo tienen. Pues, con las actas, por ejemplo, pues él lo tenía lleno con las direcciones de los dibujantes de cómic que a él le gustaban. Y el que venía con el letro más grande era Nicolás, claro, por eso. Y bueno, es que este fanzine, pues, para el que le guste el cómic, sobre todo el cómic clásico español, pues
es imprescindible, y nuestro editor pues tuvo el detalle porque era un fanzine de fotocopia que lo hacía él allí en Trigueros, en la escuela de adultos de allí. Los tebeos del Bollo se llaman por la tirada de Bollo de Trigueros. No, El Bollo, la escuela. es que allí todo se llama Bollo, igual que aquí todo se llama tinta y No, cierto. se llama todo Antonio Abajo. Pues eso, y un fanzine pues la verdad muy interesante. Yo hice algunas ilustraciones para algunos, pero bueno, es más interesante los estudios que él y otros colaboradores que tenía. Hacía la introspección, como se dice, estudios sobre cada personaje, cada autor. Me elegía, por ejemplo, Zipizape, yo recogía la colección entera de Zipizape. Bueno, era un tema, digamos, de lo mismo que hace Gerardo, ¿no? Cuando hace, para que lo nuestro era mucho más corazón, ¿no? Nicolás y yo hablábamos y decíamos, ¿recuerdas cuando leíamos Strong? Y entonces, pues yo lo que hacía desde mi triguero era buscar quién había trabajado en Strong, intentar conectar con ellos a través de una carta escrita. Strong, tal que no, Strong, tal que no conoce nadie. Era una revista, un cómic que en aquel momento no era de Bruguera, que Bruguera era el elefante del cómic, era Mortadelo Filemón, Zipizape, todos los personajes que a todo el mundo le sonaban y que algunos incluso todavía suenan sin existir Bruguera. Strong era totalmente distinto, incluso el nivel era un poquito, creo yo que el mensaje, digamos, era por encima del de Bruguera. Bueno, era un tema de como que la gente que lo hacía era una gente con un tema mucho más cultural, ¿no? La poesía, los poetas, los pintores. Es decir, había una serie de gente allí que eran, por ejemplo, estaba el que era el director, digamos, literario, por decir algo, era hijo del que había hecho la saga de los ríos en Barcelona, ¿no? Y el otro, el de arte, era Ray Ferrer, un tío que había hecho tremendo trabajo, digamos, de siempre en los cómics y luego en la predemocracia, y eso hizo temas increíbles con un colectivo que se llama Onomatopeya. Y bueno, montones de obras, digamos, se juntaron una serie de personas especiales, ¿no? Entonces hicieron un trío especial también, ¿no? Incluso por una anécdota, dijéramos, la primera vez que en España se publicaron los pitufos fue en esa revista que se llama Strong, y no tenían nombre, claro, evidentemente, ¿no? Entonces, este que estamos hablando, que es Miguel Agustín, fue el que dio nombre a los personajes. ¿A los pitufos? Eran pitufos. O sea, fue el primero que le puso pitufo a ese nombre. Para que nunca lo ha registrado y nunca ha tenido. Ya sea un pitufo. Pero vamos, si lo hubiera registrado, estaría por Si debajo. conocemos a los pitufos es porque él lo bautizó como tal en la revista, ¿no? Ya habían salido en España, pero en catalán. Y entonces ayer le llamaban el barrufets. Por el gorro. ¿No? Los barrufets eran el gorro que llevaban que se parece un poco al de los catalanes, por decir algo, en la economía. Entonces él le dio el nombre, digamos, en castellano, ¿no? Una revista tremenda, vamos, hablamos de esa revista como hablamos de Trinca, hablamos de Hazañas de la Juventud Audaz, tebeos desconocidos para el público. Hay que ser ya una edad un tanto para conocer ese tipo de tebeos. Pero tenía un equipo de colaboradores que si no lo hubieran conocido los colaboradores no lo hubieran hecho, así que alguien los conocía. No, alguien había que los conocía. Evidentemente, si había un tebeo que yo cuando tenía 2 años, mi hermano lo compraba, lo guardaba, yo cuando tenía 6 o 7 los leía, pues yo cuando hablando con Nicolás, dije, hostia, este tebeo quiero. Entonces, tuve que ir a buscar la fuente, ¿no? Voy a buscar la fuente del escritor, del dibujante, ¿no? Y por H por B siempre encontraba a quien había hecho eso. 40 años después, pues hablaba con él, me hacía, me explicaba, me mandaba ilustraciones para el bote. Sí, para mí era. Bueno, nosotros veníamos ya, yo venía, digamos, desde principios de los 80, que fue cuando empezaron los rollos de cómics, ¿no? Las ferias de cómics aquí en Barcelona, ¿no? En el 81. Entonces allí empecé a conocer a dibujantes. Entonces cuando vine aquí me quedé un poco al margen de ellos directamente, por ejemplo, y entonces
pues lo hice a través de epistolar, ¿no? Tengo montones de cartas y guardo todos los sobres. Guardo todos los sobres que me han enviado con mi nombre puesto, ¿no? José Luis Martínez Rebote, ¿no? Tengo allí un cajón con todos los dibujantes, ¿no? Bueno, y en su casa toda llena por todas las paredes de dedicatorias de todas estas personas. Bueno, hablaba con ellos, me mandaban uno especialmente para el TVO, otras veces nos veíamos en algún salón y luego otras cosas que he ido adquiriendo con el tiempo, ¿no? Las otras de mis vicios, ¿no? Tener unas ilustraciones originales para mí lo último, ¿no? Vamos a tener un boceto del Teniente Blueberry por Moebius. Oye, una joya, ¿no? Está todo en Barcelona, es decir, Bueno, que de hecho ya son 18 años yendo un poco más. Al principio, para arrancar, muchos de los invitados era aprovechando la agenda de porque si no era imposible. Bueno, también estaba que íbamos los compañeros de la asociación a Madrid y a Granada, los que podíamos, nos repartíamos y ya empezábamos a conocer a la gente, ¿no? Pero vamos, el grueso era de él. Bueno, eran amigos, conocidos y amigos, ¿no? Gente que, bueno, que con el tiempo luego han hecho carreras muy importantes. Hemos tenido gente que, bueno, que a lo mejor en aquella época lo conocía a alguien, pero luego ya. El primero vino el dibujante de la Triste, por ejemplo. Sí, dibujante capitán, que nadie lo conocía y de repente capitán. Evidentemente, ¿no? Lo conocían y puedo decir también. Paco Roca cuando vino ya era conocido, pero venía aquí y llevarle todos los premios de repente, antes no lo tenía. Es cierto que muchos dibujantes han venido aquí como porque habéis tenido unos muy clínicos al traer a dibujantes que esto está despuntando y al final Premio Nacional de Cómic, cada uno, Salvatín, que está esto, Paco Roca. Y aparte se la pasa muy bien. Eso es otra, que con el trato y eso. Y luego que otros salas de comisión en polideportivo y aquí nos quieren meter en polideportivo. José Ramón Sánchez. José Ramón Sánchez vino muy contento, ya vino, era muy mayor. José Ramón Sánchez era el de la tele, sí. Que cuando vino ya muy mayor, todavía no está retirado, porque ya hace las cosas al ritmo que puede. El hijo de él, si no recuerdo mal, era director de, bueno, es director de cine. Y ahora tiene unos socios que tienen una editorial y son los que editan los poquitos que él hace, pero aquí vino, estuvo muy contento. Nos hizo incluso un artículo para una de las segundas ediciones del libro. Y en el artículo pues lo puso por las nubes, porque la verdad que no, aunque esté mal decirlo, suelen irse contentos todos los autores que traemos, aquí está Rebote, Paco y Ciro, que lo digan. A él había justo, él vino porque yo lo encontré en Barcelona. Y le digo, oye, ¿habéis ido una vez a Huelva? ¿Habéis con Uganda? Coño, Huelva. Digo, oye, pues mira, el mes que viene hacemos uno en Huelva. Toma el teléfono de Gerardo, llamado y los que lo llevaban a él dicen, oye, pues lo vamos a llamar. Y el cartel precisamente porque es muy mayor y tampoco está muy activo, el cartel fue muy especial, prácticamente fue montaje de Lorenzo, el hermano de Paco, pero hecho por Ramón. Era un fotograma, él era el dibujante. Se lo habían robado y solo tenía un fotograma así de pequeñito, de 72 por 72. Y claro, dice, es que no tengo el original para hacerlo en grande. Y le dijimos, no te preocupes que nosotros te lo hacemos en grande. Bueno, llegamos a hacer una pancarta de 2 metros por 2 metros. Estamos hablando de este hombre así de pequeñito. Este hombre salía dibujando en la tele y explicando lo que dibujaba, y explicaba personajes históricos, y las cabeceras de los programas solían ser dibujos animados que eran de una película muy famosa que había hecho en aquel mucho tiempo, que era El Desván de la Fantasía, que tenía la canción aquella Sube al Desván. Y uno de las secuencias salía dos barcos piratas peleándose los piratas cada uno de su barco.
Y de uno de los dos barcos, pues, que es lo que estaba contando mi hermano, conseguimos ampliar el fotograma. Bueno, lo consiguió Lorenzo, porque la verdad que Lorenzo se lo ocurrió. Conseguimos ampliar que el fotograma fue el único cartel que hemos hecho de los 18 años que llevamos, el único cartel que hemos hecho a paisar, pero los demás son verticales, porque la secuencia era paisar. A mí incluso me dio un poquito de reparo, digo, no, a paisar, yo me dio reparo, porque como dice Ciro, era un dibujo chiquitísimo, que mejor en vertical que no llegue a ampliarlo tanto, pero mira, salió bien, fue un acierto de Lorenzo y la verdad que es un cartel chulísimo. Y el hombre pues no lo tuvo prácticamente que dibujar ni nada, porque ya digo, es que no estaba haciendo nada, todo lo que hace es reediciones que le hacen sus socios, porque el hombre ya está... Vamos, de hecho cuando le pedimos el artículo de libro, que ese sí lo escribió él, le pedimos que lo completara con su versión de libro, que ya no hizo una Han y el dibujante de Super López, una serie de autores que han hecho versión de libro, y eso no lo quiso hacer porque decía que no tenía curso para hacerlo. Y el hombre ya no estaba. Y sin embargo, aquel cartel, que no fue directamente obra suya, pero sí es obra suya. Y aquí está Paco, que sabe mejor que nosotros el curato que se pegó Lorenzo. Bueno, ¿algo más? Terminamos. Bueno, pues solamente muchas gracias a todos los asistentes y a Antonio y a Mija por la hospitalidad.